Soy un alfa de la tribu de los lobos. Después de desarrollar un trastorno de feromonas, solo mi primer amor, un enigma del clan de los halcones, podía calmarme. Así que meneé la cola y hundí la cabeza contra sus enormes y hermosas alas. Somos hermanos, ¿por qué no me das un poquito de feromonas? Solo muérdeme una vez, te juro que no me voy a arrepentir. Y al final, me arrepentí hasta el fondo de las entrañas. Cuando mis feromonas se estabilizaron, solo fui a tomar unas copas con un omega encantador. Y terminé con un collar personalizado en el cuello, las manos atadas a la espalda. Mi primer amor, que antes me trataba con tanta ternura, acariciaba con fuerza la marca en mi nuca y me habló con una voz ronca y aterradora. ¿Te usaste de mí y ahora quieres escapar, lobito? Que sepas que los alfes también pueden ser marcados de por vida. No. Era de noche y las luces del bar brillaban con un caos hipnótico. El alcohol corría y la euforia se sentía en el aire. Yo bailaba sin parar con un omega en la pista, gritando tanto que ya tenía la voz ronca cuando regresé a mi mesa. Mi buen amigo Hugo me lanzó una cerveza con una sonrisa maliciosa. Daniel, te fuiste con todo. Ese conejito omega no le quitaba los ojos a tus abdominales. ¿No te da miedo que Calvin se moleste? Ese enigma del clan de los halcones no te pierde de vista, ¿no? Me desabotoné el cuello y bebí con descaro, meneando la cola de lobo con orgullo. Tranquilo, Calvin se fue de viaje con su mentor. Mientras no regrese, pues hay que disfrutar, ¿no? Calvin fue mi primer amor, lo conozco desde hace años. Siempre me ha tratado bien, con paciencia infinita, pero también es muy controlador. Si se entera de que me escapé de clases para venir a beber, estoy muerto. Cuando vacié la botella, el alcohol ya me había subido. Algo se sentía raro hoy. El cuerpo me ardía y las glándulas del cuello latían con fuerza. Me pregunté si acaso estaba entrando en un periodo de alta sensibilidad. Iba a buscar una sala privada para aplicarme un inhibidor, cuando el omega conejito que conocí en la pista se acercó. Traía una copa de licor rosado con sabor a durazno y me sonrió con dulzura. Señor Daniel, ¿acepta una bebida de mi parte? Estiré la mano para tomarla, pero al levantar la mirada, vi una silueta familiar en la entrada. A través del gentío, esa persona me miraba fijamente, sus ojos fríos como el hielo. Estaba de pie bajo la sombra, con unas enormes alas que proyectaban una silueta imponente en el suelo. Mi cola de lobo se erizó al instante como si fuera una pelusa de diente de león. ¿Mierda? Calvin había regresado antes de lo previsto. 2. Como enigma de más alto nivel en el sistema de feromonas, Calvin imponía con su presencia y su cuerpo. Y aunque yo fuera un alfa de élite, no me quedaba otra que bajarle el tono. Cuando Calvin me metió en su Maybach, intenté hacerme el inocente. Bajé mis orejas de lobo y las pegué hacia atrás, meneando la cola con lástima. Hermano, créeme, en serio no tomé mucho. Siempre que cometía una cagada, le llamaba hermano, con tono sumiso. Esa estrategia nunca fallaba con Calvin. Lástima que hoy no funcionó. Él no mostró piedad. Sus dedos golpeaban con fuerza el volante, su voz profunda contenía una rabia evidente. Daniel, hueles a omega por todo el cuerpo. ¿Cuántas veces van ya? El mes pasado te escapaste a las montañas a correr autos. Antes de eso, te metiste en una pelea y te lastimaste la mano. Y ahora, te saltas clases para irte de fiesta. Nunca aprendes. ¿Será que tengo que ser más duro para que entiendas? Yo asentía como loco, pero no escuchaba nada. Era extraño. Calvin me estaba regañando, y aún así, su olor me parecía increíble. Estábamos en un espacio cerrado y él no se molestó en contener sus feromonas. Ese aroma a sándalo me envolvía cada vez más. ¿Estaba mal que pensara que mi primer amor olía delicioso? La cabeza me daba vueltas. Sin poder evitarlo, me acerqué a Calvin y froté la cabeza contra sus alas. Hermano, ya entendí, perdón, pero guarda tus feromonas. Tu aroma es demasiado, me está volviendo loco. El cuerpo me ardía, no podía controlar la liberación de mis feromonas,
que llenaban todo con olor a caramelo. Mi hermano olía demasiado bien. Quería abrazarlo, morderlo. Mientras más me acercaba, más rígido se ponía Calvin. Me sostuvo la cara con las manos, un poco torpe, como si quisiera decir algo. Pero yo ya no podía oír nada. El leve contacto con sus feromonas fue como una chispa que encendió un barril de pólvora en mi cabeza. Mostré los colmillos y me lancé sobre él, sin pensar en nada más. 3. En pleno descontrol, solo veía todo en rojo. Guiado por el instinto, seguí como loco el aroma a sándalo, intentando morder su cuello. Hasta que alguien me sujetó con fuerza y me aplastó contra el respaldo del asiento. Escuché el sonido de una inyección siendo abierta. Un segundo después, sentí un ardor en la parte descubierta de mi nuca. Todo se volvió negro, y perdí el conocimiento por completo. 4. Al abrir los ojos, el olor penetrante del desinfectante me envolvía la nariz. Varias enfermeras estaban a mi alrededor, ocupadas revisándome. Calvin estaba sentado al borde de mi cama. Al verme despierto, de inmediato me apretó la mano y me habló en voz baja. «Lobito, ¿te sientes mejor?» Moví las orejas de lobo, completamente confundido. ¿Qué había pasado? Justo cuando estaba en blanco, un médico con bata blanca entró por la puerta. Tenía una gruesa pila de exámenes en la mano y me sonrió al verme. «Daniel, ¿por fin tranquilo después de una siesta?» «Antes de traerte, Calvin ya te había puesto una inyección de supresor, pero aún así te pusiste a llorar, gritar y hasta exigías marcar a alguien». Los recuerdos empezaron a volverse más claros. Rayos, creo que me puse impertinente con mi primer amor. Al ver que me ponía pálido, el médico se apresuró a explicar. «Daniel, tienes un trastorno de desregulación de feromonas. Los síntomas incluyen caer frecuentemente en periodo de sensibilidad. Tu compatibilidad con Calvin es altísima, así que por influencia de las feromonas, te aferraste a él». Se ajustó las gafas y continuó. «Actualmente no hay un medicamento específico para este síndrome, pero sí hay formas de tratarlo. Calvin es un enigma extremadamente compatible contigo. Si ustedes intercambian feromonas con frecuencia, se marcan mutuamente y mantienen contacto íntimo, se puede estabilizar el trastorno». Yo estaba completamente confundido. ¿O sea que para curarme, tengo que marcar a Calvin? El médico se quedó en blanco por un segundo y luego se echó a reír. «Amiguito, las feromonas tienen jerarquías. Por supuesto que es Calvin quien te debe marcar a ti. Un enigma marcando a un alfa, es lo más natural del mundo». 5. El médico se marchó con toda tranquilidad, dejándome a mí en un mar de confusión. ¿En serio? ¿Tengo que dejar que mi mejor amigo me marque para curarme? ¿Esto es un hospital serio? Por suerte tengo la cara dura, así que rápidamente me repuse. ¿Y qué? No es gran cosa, solo tiene que morderme. Marcarme no debería ser tan complicado, solo un mordisco y ya. Así que giré la cabeza y clavé la mirada en Calvin. Moví la cola y empecé a frotarme contra sus grandes y hermosas alas. «Somos hermanos, ¿no? Ayúdame a curarme. Con que me muerdas una vez me basta. Prometo que no me voy a arrepentir». Calvin no respondió de inmediato. Sus ojos eran difíciles de leer, como si estuviera pensando algo muy profundo. Después de un rato, me acarició suavemente las orejas de lobo. El gesto fue tierno, pero su voz sonaba ronca. «Lobito, tú no entiendes lo que significa ser un enigma. Créeme, te vas a arrepentir». 6. Después de salir del hospital, volvimos a nuestra casa. Desde que empezamos la universidad, habíamos comprado un piso grande cerca del campus y vivíamos juntos. Seguía dándole vueltas a lo que dijo Calvin. Él aceptó ayudarme con el tratamiento, pero insistió en que me iba a arrepentir. ¿Arrepentirme? ¿Por qué? Escuchaba el sonido del agua en el baño sin poder entenderlo. Calvin estaba duchándose. Yo, con pijama puesto, estaba tirado en su cama leyendo cómics muy cómodo.
El pijama suave lo eligió él para mí, y los cómics que tanto me gustan también los compró él. Era el primer amor más perfecto del mundo. ¿Arrepentirme? Ni loco. Así que seguí acostado con toda la confianza del mundo, esperando a que el mejor primer amor saliera a marcarme. Llegué a la última página del cómic. Con un clic, la puerta del baño se abrió. Una nube de vapor húmedo, con un ligero aroma a sándalo, salió flotando. Calvin salió con el torso desnudo, secándose el cabello de manera relajada. Solo llevaba un pantalón deportivo gris, pero parecía modelo de pasarela. Miré sus abdominales marcados y no pude evitar sentir envidia. Tenía 8. Yo, con suerte, podría entrenar hasta tener 6. Y ese pantalón dejaba ver demasiado. Definitivamente era un enigma, con un cuerpo impresionante. Su pareja futura no la va a tener fácil. Estaba en esas cuando Calvin se detuvo al borde de la cama. Levanté la vista y lo miré a los ojos, luego le di un golpecito travieso en los abdominales. Oye, enséñame cómo sacaste esos 8. Calvin inhaló por la nariz, justo sobre mi cabeza. Y enseguida me sujetó con fuerza la mano que lo tocó. Su voz estaba ronca. Daniel, no juegues. Sus manos subieron de mi muñeca hasta el brazo y el hombro, y luego se detuvieron en mi nuca. Me levantó el cuello del pijama con cuidado. Sus dedos estaban un poco fríos, lo que me hizo estremecer. En sus ojos había una emoción que no logré descifrar. Lobito, ¿estás seguro de querer que te marque? 7. Al principio estaba muy seguro. Pero en el instante en que sus colmillos tocaron mi glándula del cuello, ya no lo estaba tanto. Dolía como la madre. Nadie me dijo que la primera vez marcaba tanto. No, mejor no me curo. Empecé a forcejear con todas mis fuerzas, queriendo escapar. Pero el enigma me sujetó de inmediato. Calvin era más alto y más fuerte, y podía inmovilizarme con facilidad. Me sostuvo de la cintura y hundió la cabeza para morder más profundo. Su feromona con olor a sándalo se inyectó con una intensidad arrolladora, y mi feromona de caramelo no pudo resistirse. Lo peor fue que, a medida que la marca se profundizaba, una sensación extraña empezó a recorrer todo mi cuerpo. Gemí sin querer, con la cola de lobo completamente tensa. No sé cuánto tiempo pasó, pero por fin terminó. Mis piernas se debilitaron y me derrumbé sobre Calvin. Él seguía abrazándome fuerte, tan fuerte que apenas podía respirar. Intenté empujarlo, pero noté que algo en él no estaba bien. Respiraba con dificultad, las venas de sus manos estaban marcadas. Y sus alas, que siempre estaban relajadas, ahora estaban completamente tensas. Me preocupé. Hermano, ¿estás bien? Mi voz pareció devolverle la conciencia. Me soltó como si le hubieran dado una descarga eléctrica, y enseguida saltó de la cama. Con una voz apresurada y descompuesta, me dio la espalda. Lobito, yo, voy a darme otra ducha. Me quedé boquiabierto. ¿Otra vez? 8. Al día siguiente, me desperté sintiéndome increíblemente bien. No recordaba la última vez que mi cuerpo se sintiera tan ligero. Parece que el doctor no mentía. La marca de Calvin realmente ayudó con el tratamiento. Emocionado, salí a buscarlo para compartirle la buena noticia. Pero di varias vueltas por la casa y no encontré rastro suyo. Todo estaba en silencio, más vacío de lo normal. Saqué el móvil con la intención de llamarlo, pero me encontré con un mensaje suyo. Y en cuanto lo leí, me quedé congelado. ¿Se va a mudar? ¿Pero por qué? 9. Daniel, ¿solo porque Calvin se muda? Mi mejor amigo Hugo, apoyado en sus rodillas y jadeando del cansancio, me miró sorprendido. No es para tanto, estamos jugando, no peleando. Yo no respondí. Tomé el balón y lo encesté con fuerza. Otro mate brutal. Hugo me lanzó una botella de agua. Ya basta, príncipe encantador. No puedes estar soltando feromonas todo el día. Si Calvin te ve así,
va a poner esa cara de siempre. Abrí la botella y bebí con fuerza, frustrado. El que debería estar molesto soy yo. No sé qué le pasa a Calvin, pero desde que anunció que se va, ha estado evitándome. Le escribo y siempre me responde que está ocupado. Cualquiera puede ver que es solo una excusa. ¿Por qué me está alejando? ¿Será que ya no quiere seguir ayudándome con el tratamiento? Bebí un trago largo de agua, mientras mi cola se movía inquieta. Hugo intentó consolarme. Vamos, ya están grandes. Es normal que cada uno tome su camino. Y más Calvin. Mira, los enigmas son intensos. Si sigue viviendo contigo, ¿cómo va a llevar bien su próxima etapa con su pareja? Mi corazón dio un vuelco. ¿Estás diciendo que Calvin se muda porque ya tiene pareja? Hugo se encogió de hombros, como si fuera obvio. Lo más probable. Calvin es un enigma de élite. En su fase más sensible, si no tiene con quién estar, lo pasa mal. Sinceramente, si no fuera porque se va, casi pensaría que ustedes dos son pareja. Antes de que pudiera reaccionar, me dio una palmada en el hombro. Y hablando de eso, consigue inhibidores, por si acaso. Eres pieza clave en el equipo. No puedes tener un percance justo en el partido de mañana. No escuché nada más de lo que decía. Solo podía pensar en una cosa. ¿Calvin tiene pareja? No sé por qué, pero me dolía el pecho. 10. Han pasado 20 años desde que conocí a Calvin. Crecimos juntos. Desde niños hasta la adolescencia, éramos inseparables. Más que un amigo, Calvin siempre fue como un hermano mayor, paciente y cariñoso. Me quitaba las cebollitas del ramen, me secaba el pelo después de la ducha, y se enfadaba si me escapaba de clases, aunque se le pasaba si movía la cola para hacerle gracia. Compartíamos todo, la casa, los días, las emociones, los secretos. Yo creía que siempre viviríamos juntos, que seríamos hermanos de por vida. Pero ahora me doy cuenta, que Calvin me malacostumbró. Tomé su cuidado como algo normal. Y de forma egoísta, creí que era su deber ayudarme, incluso con el tratamiento. Nunca pensé en la posibilidad de que tuviera pareja. Eso no sería justo, ni para él ni para su pareja. La casa se sentía más vacía que nunca, y no sabía por qué dolía tanto. Maldita sea, no podía dormir. Me acurruqué y abracé mi cola con fuerza. 11. Al día siguiente, durante el partido, no podía concentrarme. Quizá no descansé bien, porque tenía la cabeza nublada. No dejaba de mirar a las gradas. Estaban llenas, pero Calvin no estaba por ningún lado. Eso me hizo sentir aún peor. En el pasado, Calvin jamás se habría perdido uno de mis partidos. Ahora, seguramente está con su pareja, tan feliz, sin pensar en mí. ¿Qué tipo de pareja le gustará? ¿Un omega tierno del clan conejo? ¿O uno atractivo del clan zorro? Con tanto movimiento, me empezó a doler la cabeza. Sentía el cuerpo ardiendo por dentro. Daniel, estás rojo como un tomate. En el descanso, Hugo me miró preocupado mientras yo tomaba agua sin parar. Mejor cámbiate, no te esfuerces más. Negué con la cabeza, intentando mantenerme firme. Sabía bien lo que era, un nuevo episodio de desequilibrio de feromonas. Pero el marcador estaba muy parejo, y como titular, no podía fallarle al equipo. Respiré hondo y me di unas palmadas en la cara. Concéntrate. Deja de pensar en Calvin, por favor. 12. El partido fue intensísimo. En el último momento, hice un triple decisivo, pese al malestar. Ganamos, y la ovación fue ensordecedora. Los compañeros corrieron hacia mí para celebrar. Ganamos, ganamos. ¿Daniel, el rey del triple? ¿Increíble? Me eché el pelo sudado hacia atrás y forcé una sonrisa. Pero sabía que había exigido demasiado al cuerpo. El desequilibrio de feromonas estaba en su punto máximo. Sentía que me quemaba por dentro, era desesperante. Intenté alejarme,
pero me vi atrapado en medio de la gente. Todo me daba vueltas. Me costaba respirar. Las piernas me fallaron, y estaba a punto de caerme. Hasta que unos brazos firmes me sujetaron por la cintura. Me atrajeron hacia un pecho cálido, aislándome del bullicio. Entre la confusión, pude oír su corazón latiendo. Y ese aroma a sándalo, fresco y familiar. Lo reconocería en cualquier parte. Era Calvin. 13. Calvin cerró con llave la puerta del vestuario. El fuego dentro de mí crecía sin control, sentía que iba a volverme loco. El calor me asfixiaba, y levanté la mano para quitarme la camiseta. Calvin ni siquiera me miró, se quitó la chaqueta y me envolvió con fuerza. Me miró fijamente, con voz fría. Daniel, ¿tienes que ser tan terco? ¿Sabes que tienes un desorden de feromonas, y aún así juegas? ¿Has pensado en las consecuencias? La enfermedad ya era insoportable, y Calvin se enojaba conmigo, me sentía muy herido. Temblando de malestar, me encogí abrazando mi cola. ¿Por qué me tratas así? Tú quieres mudarte y me evitas, y yo estoy triste, ¿pero acaso te he tratado mal? Calvin, me caes muy mal. ¿Por qué con pareja me ignoras? Pero aún así, no te he tratado mal. El malestar físico hacía que mi mente fuera frágil. Cualquier golpe me rompía. Cuanto más hablaba, más me derrumbaba, y después de caer estaba la tristeza sin fin. Ya no podía más, las lágrimas caían a borbotones. Hermano, te lo ruego, no me regañes, no me ignores. Las lágrimas crecían, y Calvin se puso nervioso. Se arrodilló y torpemente me secó las lágrimas. Calvin me sostuvo la cara con ternura y me calmó. Tranquilo, fue mi culpa, no debía haberte regañado, no debía. Me calmé un poco. Sollozando, giré la cabeza y pegué mi cara a la palma de su mano. Hermano, te lo ruego, no te mudes por tener pareja. Que ella también se mude, los tres viviendo juntos, ¿sí? No quiero separarlos, quiero unirme a ustedes, te juro que seré bueno con ella. Calvin escuchaba, su rostro se oscurecía. Me sujetó la cara y casi se reía de la rabia. Daniel, ¿de qué estás hablando? ¿Cuándo tuve yo una pareja y no lo sé? Parpadeé lentamente, sin entender. ¿Quieres mudarte porque tienes pareja? Si no, ¿cómo resolverías tus necesidades en el periodo sensible? Calvin se quedó en silencio un buen rato. Después sonrió suavemente, pero con amargura en los ojos. Lobito, eres muy tonto. Te evito porque mi periodo sensible llegó antes. El periodo sensible de un enigma es muy agresivo, temo hacerte daño, tengo mucho miedo. Calvin seguía sosteniendo mi rostro con cariño, me miraba largo rato, su voz era baja y ronca. No tengo pareja, porque alguien no se da cuenta. Su voz se fue apagando. Murmuraba cosas que no entendía. Pensé que podría resistir, pero me equivoqué, solo con probar un poco, ya no puedo parar. Pero tú te asustarás, te arrepentirás y me dejarás, entonces me volveré loco. Sus manos, que aún sostenían mi cara, comenzaron a deslizarse lentamente. Desde el cuello, hasta la cintura, hasta detenerse en un límite peligroso. El dueño de esas manos solo sonrió y susurró con tono seductor. Lobito, ¿quieres que te ayude? 14. Cuando salimos del vestuario, yo estaba aturdido. Las piernas me dolían y tenía una mordida fresca en la nuca. Sentía que todo mi cuerpo estaba impregnado con el aroma del sándalo. Una buena noticia, y una mala. La buena, mi primer amor estaba dispuesto a mudarse conmigo de nuevo. La mala, habíamos hecho cosas malas juntos. Me volví y le pregunté a Calvin medio dormido. Hermano, ¿no crees que esto no está bien? Calvin me arregló el cuello desordenado con una voz suave. ¿Por qué no? El doctor dijo que para tratar tu desorden de feromonas, necesitamos contacto cercano, intercambiar feromonas. Los buenos amigos deben ayudarse, ¿no? Parecía tener sentido. Así que obedientemente extendí la mano y dejé que Calvin me guiara.
15. Por la noche hubo una fiesta para celebrar la victoria del equipo. El capitán dijo que podíamos llevar invitados, así que llevé a Calvin. Además, él es presidente del consejo estudiantil, nadie se atrevía a negarse. El salón estaba lleno de gente, y Hugo trajo a varias omegas muy bonitas. Ahora todos los alfas solteros del equipo tenían los ojos brillando. Estaban emocionados, pavoneándose como pavos reales. Yo me aparté y me quedé con Calvin, tomando jugo de naranja tranquilamente. Qué grupo tan olvidadizo, ni una pizca de lealtad ante la belleza. Yo, en cambio, frente a tanta belleza, seguía fiel a mi primer amor. Un poco aburrido, no pude evitar bostezar. Calvin me acarició la cabeza y me preguntó en voz baja. ¿Cansado? ¿Quieres que te lleve a casa? Justo cuando iba a sentir, sentí una mano extraña tocar mi hombro suavemente. Me giré y vi a una de las omegas que había traído Hugo. Sonreía dulcemente. Daniel, ¿puedo hablar contigo un momento? 16. El rostro de Calvin se puso serio de inmediato. Instintivamente supe que no estaba contento. Pero el omega seguía allí, esperando en silencio, así que no pude rechazarlo. Confundido, salí con el del reservado y caminamos hacia un pasillo tranquilo. Al salir, al omega le aparecieron dos orejas de conejo sobre la cabeza. Me miró con una sonrisa sugerente. Bar, pista de baile, vino de durazno. Daniel, ¿me recuerdas? Miré las orejas de conejo del omega, me di una palmada en la cabeza y caí en cuenta. Tú eres ese omega conejo. ¿Foster? Esa situación siempre me incomoda. Ese día, Hugo y yo nos escapamos de clase para ir a beber y conocí en la pista de baile a un omega conejo llamado Foster. Me llevé bien con Foster y nos divertimos mucho. Foster quería invitarme a un vino de durazno, pero en el siguiente instante, Calvin me atrapó infraganti. Fue también ese día que perdí el control en el auto de Calvin y me diagnosticaron con desorden de feromonas. Desde entonces, confundido, he necesitado el apoyo de las feromonas de Calvin para mi tratamiento. Me toqué la cabeza avergonzado. Perdón por aquel día, es que mi amigo es muy estricto. La expresión de Foster cambió un poco. ¿Ustedes son solo amigos? Se acercó lentamente, cada vez más cerca. Pero hueles completamente a ese enigma. Me asusté y di unos pasos hacia atrás. Jaja, fue un accidente, algo normal. Foster me observó largo rato y de repente sonrió con un aire misterioso. Parece que ese enigma aún no ha ganado. Daniel, siendo sincero, vine por ti hoy. Antes de que pudiera reaccionar, Foster me ofreció una tarjeta con una sonrisa. Daniel, aquí tienes mi contacto. Cuando te canses de ese enigma, contáctame cuando quieras. Quise responder, pero una voz grave nos interrumpió desde atrás. Era Calvin. Avanzó rápidamente hasta mi lado y me abrazó fuerte por la cintura. Daniel, es hora de ir a casa. Bajo la luz tenue, no podía ver bien el rostro de Calvin. Pero sí pude notar la mirada fría que lanzó hacia Ruanling. 17. Hermano, ¿estás enojado? Aprovechando que Calvin se agachaba para abrocharme el cinturón, no pude evitar preguntar. Se detuvo un momento. Pero pronto volvió a la normalidad. Después de abrocharme, Calvin me pellizcó la mejilla. Tonto, nunca me enojaría contigo. No me rendí. Pero cuando estaba con ese omega, parecías molesto. Calvin guardó silencio. Sus manos apretaron lentamente el volante, las venas marcadas. Después de un rato, habló en voz baja. Lobito, solo tengo mucho miedo. Tengo miedo cada día de que algún día me dejes, ¿qué haré entonces? Si eso pasa, seguro haré cosas malas. La voz de Calvin era tranquila, pero sus palabras daban escalofríos. Volvió a hablar en un idioma que no entendía, murmurando. Solo pude suponer que temía que hiciera nuevos amigos y lo dejara de lado. Bueno, mi primer amor es muy amigo de la amistad, qué complicado.
parece que debo darle más seguridad. Así que me acerqué y cariñosamente rocé sus hermosas alas. Hermano, tranquila, no te voy a dejar. Tú eres mi mejor amigo. Pero mis palabras no parecían consolarlo. En sus ojos se vio un dolor fugaz. Sonrió amargamente mientras acariciaba mis orejas de lobo, sin decir nada más. 18. La inseguridad de Calvin crecía cada vez más. Desde que conocí a Foster, marcaba mi territorio con más frecuencia. Aunque le dije varias veces que mis feromonas se estaban estabilizando, cada vez lo hacía más fuerte. Solo podía quedarme en sus brazos, llorando por el dolor. Después, Calvin me consolaba arrepentido, pero luego volvía a hacer lo mismo. También solía usar su aroma de sándalo para seducirme, confundirme y hacer cosas más íntimas con él. Empecé a pensar que no era normal. ¿Es esto lo que hacen los mejores amigos? ¿No son cosas que se hacen solo con una pareja? Aunque sea para ayudarme con el desorden de feromonas, me parecía demasiado. No entendía nada y busqué respuestas en Internet. Publiqué un post titulado, ¿Por qué mi primer amor insiste tanto en marcarme?, donde describí honestamente la situación con Calvin. Tal vez el título era muy llamativo, porque pronto recibí varios comentarios. Creo que solo estás presumiendo que tienes un novio que te ama mucho, pero no tengo pruebas. ¿Relación EA? Oh primer amor. Me encanta este rollo. El primer amor solo puede ser la esposa, o sea, la esposa solo puede ser el primer amor. Leí los comentarios frunciendo el ceño. ¿Qué significaba todo eso? Pedía ayuda sincera sobre amistad y los usuarios dudaban si la relación con Calvin era pura amistad. Así que respondí muy en serio. Chicos, ambos somos AY que preferimos omegas, él no tiene intenciones románticas conmigo. Nuestra amistad es verdadera, el día de mi ceremonia de mayoría de edad me regaló la pluma más bonita de sus alas, en la tribu Águila, eso significa amistad eterna. Hubo un silencio breve en los comentarios. Luego explotaron los mensajes. Se acabó, este lobito es muy ingenuo. Amigo, deja de decir que solo son amigos. ¿Sabes qué enigma puede hacer que un alfa quede embarazado? Lo entiendo, es la historia de un E que está enamorado en secreto de una que no se da cuenta. Soy Omega de la tribu Águila, te han engañado. Una pluma solo se regala por amor, tu primer amor te quiere. Hola, ¿me escuchas? Lo repetiré. Tu primer amor te quiere. 19. ¿Amor? ¿Gusto? Las palabras en negrita y negras me golpearon como un mazo, dejándome aturdido. Me sentía como si caminara sobre nubes, confundido y sin pies en la tierra. ¿Qué significa esto? Calvin, ¿me gusta? Sosteniendo el móvil sin saber qué hacer, recordé la ceremonia de mayoría de edad cuando tenía 18 años. Aquel día hacía buen tiempo, y la suave brisa de primavera era como un beso tierno. Estaba bajo el sol, corriendo y gritando con mis amigos con libertad. Calvin estaba allí cerca esperándome, con una mirada llena de ternura. Cuando me lancé a sus brazos riendo, él me entregó una pluma blanca. Era la pluma más hermosa que había visto. Bajo el sol, esa pluma reflejaba junto a las alas de Calvin una luz suave y delicada. ¿Esa pluma realmente representaba el amor? Quizás por fin podía entender la extrañeza de Calvin. ¿Por qué sus ojos miraban siempre con tristeza? ¿Por qué siempre era tan bueno conmigo? ¿Por qué una y otra vez cruzaba límites bajo la excusa del tratamiento con feromonas? Todo esto era porque, él me gusta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Y yo? ¿Siento algo más que amistad por Calvin? Espera, no, eso no está bien. De repente me invadió un miedo inexplicable. Somos los mejores amigos del mundo, compañeros inseparables. Además, siempre me han gustado omegas A. No debo cruzar esa línea. No debo romper ese equilibrio. Cambiar sería demasiado peligroso, nuestra relación podría derrumbarse en cualquier momento. Me tapé la cabeza, con un dolor punzante en el cráneo. 20.
No me atrevía a enfrentarme a Calvin ni a pensar en una solución. Soy un cobarde, así que decidí huir. Antes de que Calvin llegara a casa, empaqué apresuradamente y me escapé. 21. Calvin me llamó cientos de veces y dejó cientos de mensajes. No me atreví a responder, solo ignoraba todo. Pero uno puede huir un rato, no toda la vida. Menos de una semana después de estar en la vieja casa, tuve que acompañar a los mayores a una cena de negocios. Esto se acabó. Calvin, como heredero de la familia, seguramente estaría presente. Nos encontraríamos. No quería ir, hice berrinche, pero mi hermana Emily me negó sin piedad. Emily es una alfa loba, eficiente y decidida. Mientras me ajustaba la corbata, frunció el ceño. Cachorro, no puedes ser tan caprichoso solo porque eres el menor de la familia. A veces pienso que te hemos malcriado, tus abuelos te miman, tus padres te miman, tu hermano te mima, y hasta tu novio Calvin te mima. ¿Qué novio Calvin? Me sobresalté y me sonrojé como tomate. Hermana, no digas tonterías, Calvin no es mi novio. Emily alzó una ceja. ¿Negándolo? Hace poco tenías su aroma por todo el cuerpo. Tu hermano estaba furioso, diciendo que ese tipo de la familia Águila no es buena gente. Pero no te preocupes, nuestros mayores están contentos y ya están organizando el matrimonio. Podrán casarse cuando terminen la universidad. ¿Qué? ¿Cómo llegó esto tan lejos? Cada palabra me hundía más. Tapé la boca de Emily. Hermana, déjame explicar, Calvin y yo no somos así. Emily parecía confundida. Entonces, ¿qué relación tienen? Me quedé en silencio, con la cola caída y la voz cada vez más baja. Yo, también estoy confundido. Tal vez a él le gusto, pero no sé si yo siento lo mismo. Tengo miedo de que esto cambie nuestra relación. Emily me miró con calma. Después de un rato, me abrazó suavemente. Cachorro, no tengas miedo de amar. Sigue lo que sientes. Cuando sepas quién es la persona correcta, tu corazón te dará la respuesta. 22. No entendía muy bien lo que Emily me decía. El corazón te dará la respuesta. ¿Qué significa eso? Con la bienvenida del camarero, entré nervioso al salón de la cena. Las luces brillaban, la gente brindaba y reía sin parar. No tenía ganas de socializar, miré alrededor con ansiedad, pero no vi a Calvin. Me relajé un poco. Pero enseguida sentí una tristeza que no podía explicar. No ver a Calvin me decepcionaba, ¿por qué? No lo sabía, solo seguí bebiendo champán. De repente, una voz dulce sonó a mi lado. Daniel, nos volvemos a ver. Miré y vi a Foster, el Omega Conejo. Vestía ropa elegante y levantaba una copa de champán, sonriendo con picardía desde lejos. Era normal encontrarse en este tipo de eventos. Forcé una sonrisa y brindé con él. Foster agitó su copa, sonriendo con malicia. Qué raro, ese enigma no está a tu lado hoy. Daniel, ¿ya rompieron? Me atraganté con el trago. Intentaba explicar cuando el salón empezó a agitarse con emoción. Miré hacia donde venía el ruido, pero la multitud me tapaba la vista. Delante de mí estaban varios jóvenes Omega. Parecían emocionados y susurraban. Calvin finalmente llegó. ¡Guau! No me sorprende, el enigma águila está cargado de feromonas, me tiene débil. Al oír ese nombre familiar, apreté la copa con fuerza. ¿Calvin estaba en la cena? Quise huir de nuevo. Dejé la copa y empecé a correr. Pero era demasiado tarde. La gente se apartó y pude verlo claramente, Calvin estaba rodeado por la élite del poder. Me quedé paralizado. Enigma es un líder nato. En cuerpo y aura, Calvin siempre destacaba en cualquier lugar. Vestía un traje caro hecho a medida y manejaba el ambiente con facilidad. Parecía el futuro jefe absoluto de la familia. Recobré la compostura e intenté desaparecer en la multitud. Pero Calvin, como si me hubiera sentido,
levantó la mirada afilada. Y así, de repente, nos miramos fijamente. 23. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, mi corazón empezó a latir con fuerza. Casi me doy la vuelta y salgo corriendo. Salí apresuradamente del salón y me refugié detrás de una roca artificial en el jardín al aire libre. Estaba tan nervioso que incluso me caí de bruces, y el dolor me hizo hacer una mueca. Foster se escondió conmigo detrás de la roca, sonriendo con cierta satisfacción. Daniel, ya sabía que estabas evitando a ese enigma. Me dolía un poco la cabeza. ¿No te cansas de seguirme a todos lados? Si yo corro, bueno, pero ¿tú también me persigues? ¿Acaso quieres que Calvin te vea para llamar más la atención? Pero Foster parecía no importarle. Se acercó a mí, bajando la voz. Daniel, te dije que si te aburres de ese enigma, puedes venir conmigo cuando quieras. Sentí que Foster liberaba feromonas de omega. Olor dulce y pegajoso a durazno. No me gustaba mucho. Curiosamente, en ese momento, lo que pensé fue en el sándalo de Calvin. Me sentí incómodo, pero Foster se acercó aún más. Extendió la mano y jugueteó de manera insinuante con mi corbata. Daniel, qué aburrido es este banquete, salgamos a beber. Olvida a ese enigma tan rígido, nosotros los Omega tenemos la cintura bien flexible. Quise negarme, pero Foster tiró de mi corbata y se inclinó para besarme. Me asusté. Oye. Este es mi primer beso. Justo cuando iba a apartarme, una mano fuerte me rodeó la cintura. Con un tirón decidido, me separó de Foster sin dudar. Perdimos el equilibrio por un momento, pero no caí al suelo. Alguien me sostuvo firmemente en sus brazos. El aroma familiar del sándalo volvió a envolverme. Por alguna razón, mi corazón empezó a latir más rápido. Al mismo tiempo, escuché la voz profunda de Calvin a mi oído. Su tono parecía despreocupado, pero sus palabras eran frías como el hielo. Vaya, qué mala suerte que haya llegado ahora. Disculpen la interrupción. 24. Las feromonas de Enigma son terroríficas como nunca antes. El intenso aroma a sándalo me aplastaba, casi sin poder respirar. La cara de Foster se puso pálida y huyó casi arrastrándose. Me pegué a la pared, sin atreverme a respirar. Esto es terrible, nunca había visto a Calvin tan enojado. Foster se fue, ¿y ahora me va a tocar a mí? Después de todo, desaparecí sin razón durante una semana. Cuando Calvin dijo que se iba a mudar, aún mantuvo contacto conmigo, y yo solo tuve que fingir un poco de tristeza y regresar. Pero yo, sin decir ni una palabra, simplemente huí. Y sin dar ninguna explicación. Viendo que Enigma se acercaba, mi cola se erizó de miedo. Pero Calvin suspiró resignado. Frotó cansadamente su frente. Pequeño lobo, extiende la mano. No entendía, pero obedecí. Cuando Calvin sostuvo mi mano con cuidado, me di cuenta de que tenía la palma raspada y un poco sangrando. Probablemente me lastimé cuando me caí en el jardín. Sin vendas a la mano, Calvin usó su propia corbata para vendármela. Sus movimientos eran tan suaves que no sentí incomodidad. Al verlo concentrado en curarme, me sentí extraño. Es raro, soy un alfa, pero él siempre me trata como un objeto frágil que hay que cuidar con delicadeza. Siempre ha sido así desde pequeño. Pero esa sensación de ser valorado no es tan mala. Maldición, mi corazón parece acelerar otra vez. Mientras pensaba en eso, Calvin terminó de vendarme. Pero no soltó mi mano. Siguió sosteniéndola suavemente, mirando profundo a mis ojos. Su voz era baja. Pude oírlo preguntar. Pequeño lobo, ya sabes que me gustas, ¿verdad? 25. Se acabó. La barrera finalmente se rompió. Me puse nervioso y quise huir de nuevo. Pero Calvin me sujetó la muñeca y no me dejó. Mi mirada evitaba la suya, no me atrevía a mirarlo a los ojos. Hermano, ¿cómo supiste? Calvin suspiró.
Sonrió con tristeza mientras frotaba mis orejas de lobo. Pequeño lobo, ¿olvidaste que conozco tu contraseña de internet? Te has estado escondiendo de mí, me puse impaciente y entré en tu cuenta. Y encontré ese post pidiendo ayuda. Sentí tanta vergüenza que quise esconderme bajo tierra. Desde pequeño comparto todo con Calvin, incluyendo la mayoría de mis cuentas en redes sociales. ¿Cómo no recordé eso cuando publiqué? Mientras me frustraba, Calvin me abrazó suavemente. Pequeño lobo, siento haberte causado problemas. Su calor atravesaba la tela, constante. Sin saber por qué, sentí que mi cara se calentaba. Mi corazón volvió a acelerarse, ¿por qué será? Justo cuando estaba confundido, Calvin puso su mano en la nuca. Su voz era suave. Pero no sigas huyendo de mí, ¿vale? No solo huyes, sino que hueles a otro, me voy a volver loco. Su voz se quebraba y apretaba más fuerte mi nuca. Me dolía un poco. Finalmente me di cuenta de que algo andaba mal. Calvin parecía tranquilo, pero sus feromonas estaban increíblemente fuertes desde el inicio. El sándalo era como una red invisible que me envolvía sin que pudiera moverme. Cuando reaccioné, ya era presa total de Enigma. De repente comprendí, Calvin está en su periodo de alta sensibilidad. Sentí miedo y traté de apartarlo. Hermano, cálmate. Pero Calvin no cedió. Me abrazó fuerte y enterró la cabeza en mi nuca. Su aliento caliente casi quemaba mis glándulas. Mientras luchaba, escuché su susurro en mi oído. Pequeño lobo, te lo advertí desde el principio. Lo vas a lamentar. 26. Ahora ya no sirve de nada arrepentirse. Estoy encerrado en la habitación de Calvin, sin poder ni llorar. Llevo un collar personalizado en el cuello, y las manos me están atadas detrás de la espalda. El enigma en su fase de sensibilidad es un loco. Su intenso aroma a sándalo me aplasta, casi me falta el aire. El Calvin que antes era tan dulce conmigo parece otra persona ahora. Con voz ronca y aterradora, acaricia con fuerza la mordida fresca en mi nuca. Pequeño lobo, ¿por qué me dejaste y estuviste con otro Omega? ¿Acaso tu aroma se estabilizó y por eso quieres abandonarme? Nunca había visto a Calvin así. Tan oscuro, tan obsesivo, como un violento sin remedio. Me asusto mucho y trato de escapar, luchando. Pero Calvin me empuja con fuerza y me tumba en la cama. Me agarra la mandíbula con fuerza, sus ojos están llenos de locura. Pequeño lobo, ¿usas y luego quieres huir? Debes saber que un alfa también puede ser marcado de por vida. Esto es un desastre, la fase sensible hace estragos, Calvin ha perdido la razón por completo. Intento resistirme con todas mis fuerzas, pero solo lo enfurece más. Calvin agarra mi cabello y me obliga a inclinar la cabeza hacia atrás. De repente, me besa con rudeza. Abro los ojos de golpe. Vaya, Calvin va en serio. Cada vez se excita más, sus besos son tan violentos que me cuesta respirar. Cuando tira de mis pantalones, mi miedo llega al límite. Doblo las rodillas y golpeo fuerte su abdomen. Calvin duele y finalmente me suelta. Me encogí en un montón, rompiendo en llanto. Calvin, eres un maldito idiota. 27. Qué extraño, las lágrimas parecen devolverle la razón al enigma. Al verme sollozar, Calvin se pone pálido al instante. La locura en sus ojos desaparece, reemplazada por arrepentimiento y dolor. Lo veo apretar los dientes y darse una fuerte bofetada. Se arrodilla, temblando, y comienza a desatar las cuerdas que me atan. Pequeño lobo, perdóname, perdóname. Calvin quiere limpiarme las lágrimas, pero yo me aparto enfadado. Le miro con los ojos enrojecidos y le digo: hermano, te odio. Su rostro muestra dolor. Me abraza fuerte, como si quisiera mantenerme en sus brazos para siempre. Calvin casi suplica desesperado: pequeño lobo, por favor, no me odies. Te amo, pequeño lobo, te amo. Solo estoy sufriendo demasiado. No sé qué hacer,
estoy a punto de volverme loco. Me doy cuenta de que Calvin está llorando. Grandes lágrimas caen por sus mejillas y caen en la palma de mi mano. Siento que su corazón se rompe. ¿Por qué, justo ahora, yo también siento tanto dolor? Soy yo quien casi fue forzado, debería estar enfadado y resentido. Pero cuando me abraza y me confiesa llorando, mi corazón late con fuerza. Pum, pum, pum. Nunca antes había escuchado tan claro el latido de mi corazón. 28. Recuerdo lo que dijo Emily. El latido del corazón te dará la respuesta. Finalmente, aunque tarde, me doy cuenta de que no he estado huyendo de Calvin. He estado huyendo de mí mismo. Huyendo de una emoción profunda en mi interior. Este latido coincide con todos los latidos acelerados que he tenido antes. Como cuando recibí una pluma en mi ceremonia de mayoría de edad. Como cuando Calvin sonrió y acarició mis orejas de lobo. Como cuando me marcó, abrazándome con respiración entrecortada. Pero siempre he ignorado esos latidos y sentimientos. Los he llamado amistad. Pero quizás, mis sentimientos por Calvin han cambiado hace mucho tiempo. Mi corazón late cada vez más rápido, no puedo evitar taparme el pecho. Me gusta Calvin. El latido del corazón me dará la respuesta. Finalmente sé la respuesta. Extiendo las manos y abrazo a Calvin con fuerza. Está bien, hermano, ya no llores. Solo te odié 3 minutos, ya no te odio. Porque, también me gustas. 29. Me arrepiento de haberle confesado a Enigma. Calvin pierde el control de nuevo. Me abraza con fuerza y me besa sin parar, casi de forma loca. Me siento como un barquito en medio de una tormenta, tambaleándome. Calvin es un gran mentiroso. Sabe cómo calmarme, pero no sabe cuándo parar. Entre la confusión, solo tengo un pensamiento. Salir con Enigma realmente será un gran problema. 30. Al despertar al día siguiente, solo siento dolor en la cintura y la espalda. Me siento más cansado que después de jugar 10 partidos de baloncesto. Calvin, en cambio, está radiante. Me abraza fuerte y sus besos caen suaves en mi cuello. Escucho su voz ronca. Pequeño lobo, ¿quieres otra vez? Me asusto tanto que mis orejas se ponen de punta. Rápidamente froto mi cola contra sus alas, pegajoso y mimoso. Hermano, mejor la próxima vez, estoy muy cansado. Calvin sonríe levemente. Me abraza, obediente, no insiste más. Me recuesto en sus brazos, escuchando su fuerte latido, y me siento un poco mareado. ¡Qué maravilloso! Mi primer amor ya es mi novio. Todo ha cambiado y, a la vez, nada ha cambiado. Como si siempre hubiera sido así. Calvin me mira fijamente, con cariño infinito. Ve cómo levanta mi mano y con mucho cuidado me pone un anillo. La luz de la mañana ilumina el anillo que brilla con fuerza. Calvin me besa en la frente con mucha devoción. Su voz es suave, como temeroso de interrumpir un sueño hermoso. Pequeño lobo, cuando nos graduemos, nos casamos, sí. Miro el anillo en mi dedo anular y sonrío sin poder evitarlo. Bueno, el primer amor se volvió novio, y pronto será esposo. Calvin espera nervioso mi respuesta. Entonces me acerco, apoyo mi frente contra la suya. Libero mi aroma a caramelo, que se mezcla con el aroma a sándalo de Calvin. Sonrío con los ojos brillantes. Acepto. Calvin llora otra vez. Me sostiene la cara con fuerza y me besa profundamente. La luz del sol brilla afuera, la brisa de verano es nuestro testigo. Nos abrazamos fuerte, por mucho, mucho tiempo. El águila tiene un solo compañero en toda su vida, y el lobo también. Nos amaremos para siempre, hasta la muerte.